Para concluir con la materia, vamos a ver la última unidad que es regresión lineal simple. La competencia que se tiene que obtener es utilizar el diagrama de dispersión de datos bivariados de un experimento para hacer una estimación en procesos de la industria y la logística, aplicando los conceptos de regresión lineal simple. ¿Qué es regresión lineal simple? Nos dice aquí que es una técnica estadística utilizada para predecir o estimar una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa. Es decir, no es cualitativa, es algo que sí se puede medir. Una variable cuantitativa, nos dice aquí, que se estima es esta variable y, que es la variable dependiente, y en función de otra variable que es la cuantitativa x, que es la variable independiente. Es decir, esta variable y depende de x, de esta variable. De lo que suceda con esta variable es como vamos a ver el comportamiento o cómo se va a observar el aumento o disminución de esta variable, dependiendo del tratamiento. Entonces, aquí nos dice que esta y es la variable que deseamos predecir o estimar. Y x es la variable explicativa. La técnica de regresión lineal consiste en modelar una ecuación o una ecuación de una recta. Vemos aquí el ejemplo. Esta recta puede ser, normalmente lo llamamos como positiva o como negativa, ¿sí? Es decir, de manera directa o como inversa, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. Dice, deseamos predecir el sueldo mensual en función a la edad de un trabajador. Es decir, ¿quién va a ser X? X va a ser el trabajador porque nos dice predecir el sueldo. Recuerden que la variable Y es la que se predice en función de la variable X. Entonces aquí nos dice que depende de la edad del trabajador el pago que a este se le da. Entonces aquí nos dice que si la edad aumenta, por lo tanto el sueldo aumenta. X y Y tienden a ser una recta de relación directa. Si una aumenta, la otra en consecuencia también aumenta. En este caso acá hablamos de la edad, que es la variable X, y el sueldo, que es la variable Y. Otro ejemplo sería desear predecir el tiempo que demora una edificadora en construir un condominio en función al número de trabajadores que contrató para realizar la obra. Es decir, predecir el tiempo de construcción. ¿Quién es la variable dependiente? Y. ¿Y quién es la independiente? X. En función de esta es cómo va a variar la Y. Aquí nos dice que es una relación inversa entre X y Y, debido a que si el número de trabajadores aumenta, entonces el tiempo disminuye. Y si el número de trabajadores disminuye, el tiempo aumenta. Se le llama inversa, como veíamos las gráficas aquí. Entonces decíamos, bueno, por ejemplo, aquí que fuera sueldo y trabajadores, ¿no? Bueno, perdón, edad de trabajadores. Entonces, entre más edad, mayor sueldo. Sí, que era X y Y. Y aquí vemos X, que era lo que es el número de trabajadores, y el tiempo. Entonces decimos, entre menor número de trabajadores, mayor el tiempo de proyecto de la construcción. Sí, este es X, número de trabajadores, y Y sería el tiempo. Entonces, entre mayor número de trabajadores, lo vemos hasta acá, obviamente el tiempo reduce. Entonces, esta es inversa y esta es directa. Ahora vamos a ver un caso. Nos dice aquí, se desea predecir la nota de un alumno en función a la cantidad de horas a la semana que estudió para un examen. ¿Sí? Es decir, dependiendo la cantidad de horas, que sería nuestra variable X, es la nota o la calificación, nuestra variable Y, que va a sacar el alumno.
Para ello se tomó una muestra de 6 alumnos cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro. Aquí vemos horas de estudio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras y nos decía que si estudiaba 3 horas, sacaba 8, 6 horas, un 10, ¿sí? 8, 15 y así sucesivamente. Entonces, es como una muestra. Ahora vemos aquí, se grafica. Esta gráfica yo la hice en Excel. La pueden realizar en Excel. Voy a mostrarles cómo se realizó en Excel. Aquí está. Aquí están los datos, ¿sí? Y esta es la gráfica. Entonces, lo único que se hace es anotar los datos y le damos insertar en esta gráfica, ¿sí? Que es como de dispersión, le damos un clic y ya se hace la gráfica, ¿sí? Para el ejercicio que ustedes van a hacer. Bueno, regresando a la presentación. Así es como se graficó. Entonces tenemos que la variable y, que son las notas, ¿sí? Que va a depender de qué? Va a depender de la variable x que se refiere a las horas de estudio. Entonces graficamos, se puede graficar hasta a mano. Vemos las horas de estudio en el eje de las x, 3 con y 8. Esto ya es más fácil, ¿verdad? 3 y 8, ponemos el puntito, 6 con 10, vamos 6 y 10, 8 y 15, tenemos por aquí, que va de 2 en 2, 2 y 8, 1 y 5 y 6 y 12. Bueno, ahí está graficado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya tenemos nuestro diagrama de dispersión. Entonces, para lo que es correlación lineal, primero tenemos que hacer nuestro diagrama de dispersión. Nos dice que la regresión lineal consiste en modelar una recta en función de cómo están dispersos los datos. ¿Sí? Dice, no hay una recta que pase por los 6 puntos. Quisiéramos una recta así, ¿no? Que pasara exactamente por los 6 puntos. Sin embargo, existe la dispersión o la variabilidad entre ellas. Por lo tanto, lo que podemos hacer es una recta que pase por en medio de todos los puntos, lo más posible que esté en medio y que esta distancia, bueno, sea casi la misma, que hay del punto a la recta, más o menos, pasarla por en medio. Entonces nos dice que la mejor recta, dice, es que sea en función a una ecuación. Una conclusión que podemos obtener es que hay infinitas rectas posibles que pasan cerca de los 6 puntos. Es decir, yo puedo poner una recta más arriba, una más abajo, otra así, muchas rectas que pase por estos 2 puntos, por estos, sí, muchas rectas. Pero nos dice que la mejor recta es esta y que se determina con base a una ecuación de estimación. Dice, la ecuación estimada y le llaman a este símbolo una Y con sombrero, se obtiene calculando los coeficientes B0 o B subíndice 0 más y B subíndice 1 con los métodos de mínimos cuadrados. Esta herramienta también se puede realizar en Minitab para los que tengan Minitab. Bueno, ya que vemos que hay una función que es Y con sombrero, que son normalmente las Y que se utilizan para hipótesis, es igual a B sub o beta, lo van a encontrar como beta o B subíndice 0 más beta subíndice 1 por X. ¿Quién es X? Pues la variable, ya sabemos, la variable X independiente, que en este caso es horas de estudio, ¿sí? Y vamos a estimar la Y, para poder sacar esta recta que sea correcta. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Nos dice que aquí beta 0 y beta 1 es beta 0 un coeficiente constante, no varía, un solo valor. ¿Sí? Y también B1 es un coeficiente constante que tampoco varía y es un solo valor. Este es pendiente y este es intercepto. Se le llama intercepto porque
va a interceptar la recta con Y. Y pendiente porque ya sea que sea una línea inclinada o declinada. Vamos a ver aquí para que se entienda un poquito mejor. Entonces, lo que nos trata de decir es que B subíndice 0 es intercepto y B subíndice 1 es pendiente. Aquí vemos cómo obtenemos estas constantes. En la diapositiva pasada dijimos que estas dos van a ser constantes. Esta va a ser la variable, la que va a cambiar X, horas de estudio. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta constante o cómo la encontramos? Nos dice que es el intercepto. ¿Por qué? Porque va a ser este punto donde va a interceptar la recta o la línea que nosotros hagamos. Vamos a buscar una línea que más se apegue al centro de los puntos. En este caso vemos como aquí está más o menos 3 por aquí. Vemos que es como 3.5. ¿Sí? Y le ponemos B subíndice 0 es igual a 3.5. Entonces, esta sería 3.5, esta constante de beta subíndice 0. Y beta 1 sería 1.5. ¿De dónde sacamos? De esta distancia que está aquí. Esta distancia que se encuentra de aquí a aquí. Perdón, salió un poquito chueco. Esta distancia que está aquí, de aquí a aquí. ¿Sí? Y por eso se hacen las rectas hasta acá, tienen que cruzarse más o menos así. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí es como 1.5, ¿sí? Porque el 9 está como por aquí así. Entonces tenemos que de aquí a aquí mide 1.5. Estos números se van a sacar más exactos, obviamente en un cuadrante donde esté más exacto. Aquí está de 2 en 2, entonces en un cuadrante más exacto podremos ver realmente esta cantidad. Entonces aquí el ejemplo es que si nos vamos a un cuadrante más exacto nos va a dar 1.5. Entonces de aquí a aquí es 1.5 y más o menos de aquí a aquí es 3.5. Ok, ya tenemos las dos constantes, que sería 3.5, beta 0 y beta 1, 1.5, ¿ok? Que sale de aquí. Aquí las tenemos. Beta 1 sale de la distancia. Vamos a trazamos estas dos rectas. A ver, cuando hagamos la gráfica, primero ya vimos que teníamos los puntitos, las coordenadas. Bueno, trazamos la línea en medio, que sería esta, ¿sí? Esta línea. En medio. Posteriormente trazamos estas dos líneas. Estas siempre tienen que medir de aquí a aquí 1, ¿sí? Como lo vemos aquí. De aquí a aquí es 1, ¿sí? No importa si la ponen más acá abajo o más acá arriba. Lo que importante es que de aquí sea 1. O estamos hablando de una escala a otra como de 4 a 5, que sea 1. Y ya subimos las rectas y ponemos esta recta aquí, que es la que intercepta esta con esta. Aquí vemos la intersección, ¿sí? Y vemos acá la otra intersección. Entonces, sabemos que de aquí a aquí es 1, ¿sí? Y de aquí a aquí, pues es la distancia de 1.5, la que nos va a dar de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer estas rectas con esta distancia de 1 para poder ver en dónde están las intersecciones. En este caso, la intersección esta y esta intersección. ¿Sí? Y ya hacer estas líneas. Ahora sí, se forma aquí como un pequeño triángulo. Vamos aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Esta parte de aquí. Ok, ya que se encontró que es 1.5 y 3.5, ya tenemos las constantes. Ahora sí, vamos a sustituir. ¿Quién va a ser X? X va a ser las horas de estudio. Entonces aquí vemos el ejemplo. Tenemos, sustituyendo la ecuación, tenemos que Y sombrero es igual a 3.5 más 1.5 por 0. Si estudias 0 horas o ninguna hora,
le daría una calificación de 3.5 o una ponderación. Si estudia 1 hora, aumentaría 5. Si estudia 2, a 6.5, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Si seguimos nosotros así, haciendo 2, 3, 4, va a ir aumentando. Pero ¿cuál es aquí la interpretación? Por cada hora de estudio, los estudiantes aumentan 1.5 puntos de calificación. Aquí vemos la ecuación, ¿sí? Que la nota, ¿qué nota? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la calificación a la nota que va a sacar? Sí, si cambiamos las horas de estudio. Que en este caso serían si estudiamos 0 horas, 1, 2, 3 o 4. Entonces, si estudiamos 4, vamos a tener una nota de 9.5. Si estudiamos 3, de 8. ¿Qué notamos aquí? Que de una nota a otra, ¿sí? Y va subiendo por hora de estudio, aumenta 1.5, que esta es la estimación que estamos haciendo. Esta sería la ecuación, ¿sí? Entonces, vemos que va aumentando 1.5 por cada hora de estudio. Esta es la interpretación que nosotros daríamos para esta ecuación. Ya sé yo como estudiante que si estudio entre más horas estudio, más aumenta mi calificación. Sí, pero ¿cuánto? Si no voy a estudiar 1 hora más, ya sé que voy a aumentar 1.5 más. Sí, lo pueden hacer como para cuestiones futuras. Obviamente, este es un ejemplo muy sencillo, pero se ocupa para otro tipo de cuestiones, por ejemplo, en procesos, ¿no? Cuando estamos hablando de variable de temperatura con resistencia, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la regresión lineal de que yo aumente la temperatura en cierto proceso con respecto a su resistencia, por decir? ¿Sí? O no sé, la durabilidad o el tiempo de soldadura con respecto a la duración. Entonces, eso es algo muy sencillo, pero si lo llevamos a la práctica o a procesos, sí se convierte en algo un poquito más complejo y servible. Por ejemplo, si queremos decir también un tipo no sé, en un proceso de lácteos, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, el aumento de la grasa con las proteínas que resulten en la tabla nutrimental de ese producto. Bueno, son para problemas de ese estilo, como nos dice aquí, para problemas de logística o de procesos. Ahora, el ejercicio que ustedes van a hacer, que van a entregar, lo van a hacer a mano o en la computadora, en Excel. Nos dice aquí, es sobre un estudio para determinar la relación entre edad y presión sanguínea. ¿Sí? ¿Qué presión sanguínea se va a tener con respecto a una edad? ¿Cuál sería lo que queremos estimar? Esa presión sanguínea. Así que nuestra variable Y. En una muestra aleatoria de 9 mujeres, aquí están los datos que ustedes van a analizar. Aquí, para que no haya más confusión con respecto a la recta, yo les agregué ya lo que es el plano, ¿sí? De lo que es ya las funciones. Aquí ya se determinó la intersección, que sería 30, y se determinó la altura de la intersección de estas dos rectas con respecto a la diferencia de 1, ¿sí? Tenemos que es 200. Bueno, eso ya está calculado para que ya no batallen tanto. En su trabajo lo van a volver a poner, ¿sí? Van a hacer la recta, esta tabla la van a realizar en Excel o a mano. Si es a mano, obviamente van a tener que hacer esta gráfica a mano en su libreta. Y si es en computadora, van a tener que hacer inédito la gráfica de Excel. Aquí yo ya les estoy diciendo cuáles serían estos resultados. Ustedes van a hacer la gráfica. ¿Y qué es lo que van a encontrar? La ecuación, ¿sí? La ecuación que va aquí, que es beta 0 y beta 1. Y van a modificar las variables aquí con respecto a un año. En el ejemplo pasado era con respecto a las horas, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, aumentaba de 1 en 1 hora. En este ejemplo va a aumentar
en años, pero de uno en uno. Por ejemplo, 50 años, 51, 52. Aquí yo puse en rangos de 50, pero pueden poner de 60 o de 70, le pueden cambiar aquí, para que vean la presión, ¿sí? Que es esta Y estimada, o esta variable que van a estimar, con respecto a la edad, una vez que ustedes identifiquen la ecuación. Eso es lo que van a entregar. En su libreta, de manera individual se va a realizar en su libreta de apuntes o en computadora, con portada, datos completos, sin errores, sin faltas de ortografía y con datos completos.